Buenos días a todas, me llamo Alicia Isabel León Lovera, soy alumna de doctorado en la Universidad de Salamanca y esta es mi comunicación flash. Factores determinantes de la dominancia en Podarcis lilfordi, Squamata lacertidae, diferencias entre los sexos en cautividad y libertad. La dominancia es un concepto clave en la etología o el estudio del comportamiento animal y se define como la relación entre dos individuos en la cual uno de ellos, el subordinado, cede con respecto al otro, el dominante, durante una interacción competitiva. Tradicionalmente, las interacciones agresivas se han estudiado únicamente entre machos y en cautividad, dejando de lado las agresiones entre hembras, entre machos y hembras, así como lo que sucede en libertad. En este estudio, los factores relevantes en la dominancia utilizaremos como modelo una población de la lagartija balear, Podarcis lilfordi, un lacertido de mediano tamaño endémico de las Islas Baleares. Para ello, vamos a estudiar dos situaciones diferentes de agresión entre dos individuos. En primer lugar, pruebas en cautividad, realizadas en un terrario experimental desde el que se observa el comportamiento de dos individuos focales. Y en segundo lugar, agresiones en libertad, que consisten en observaciones realizadas de interacciones agresivas ocurridas naturalmente entre dos individuos. Se construyó un modelo diferente para cada una de las dos situaciones experimentales, cautividad y libertad. En cautividad se examinaron todos los tipos de agresiones posibles, es decir, entre machos, entre hembras y entre machos y hembras. Sin embargo, en libertad solo se observó un número suficiente de agresiones sucedidas entre machos. En cualquier caso, las variables comunes testadas en ambos modelos fueron la LCC, o el tamaño corporal, la coloración dorsal, expresada como el porcentaje del dorso cubierto por color verde y azul, la condición corporal, esto es la relación existente entre el tamaño y el peso corporal, el tamaño del dominio vital, que es el área que recorre un animal durante sus actividades naturales, y la situación de emparejamiento en el momento en el que sucede la agresión. Asimismo, en las pruebas realizadas en cautividad se añadieron dos variables nuevas, el número de veces que cada individuo hinchó la zona gular de la garganta, que es una señal común de agresión en lacértidos, y la identidad del individuo que inició la primera agresión. En las agresiones observadas en libertad se añadió la variable residencia, que identifica a qué individuo pertenece el dominio vital donde tiene lugar la agresión entre vecinos. Por último, en ambas situaciones experimentales se examinó la posible influencia de la dominancia de la pareja en aquellos individuos emparejados en el momento de producirse la agresión. En las pruebas entre machos realizadas en cautividad se encontró que los individuos que inician la primera agresión y o poseen el mayor porcentaje de coloración verde-azul dorsal tienen más probabilidades de ganar una prueba en terrario, como muestran estas dos gráficas. Asimismo, el número de agresiones observadas en las pruebas entre machos vecinos, 0,92, fue significativamente menor al observado entre machos no vecinos, 2,19. Con respecto a los individuos emparejados, se encontró que en ellos la dominancia fue determinada únicamente por la coloración dorsal. En las pruebas entre hembras realizadas en cautividad, se encontró que las hembras en peor condición corporal y o emparejadas tienen más probabilidades de ganar una prueba en terrario. Al examinar únicamente a las hembras emparejadas, se encontró que el único factor relevante de la dominancia de estas fue la dominancia de la pareja, de tal manera que el 100% de las hembras emparejadas con un macho dominante ganaron las pruebas en terrario. Con respecto a las pruebas entre machos y hembras realizadas en cautividad, se encontró que los individuos de mayor tamaño corporal, normalmente los machos, tienen más posibilidades de ganar una prueba en terrario, hasta el 80% con respecto a los de menor tamaño corporal, normalmente las hembras, que solamente ganan el 20% de las pruebas. Por último, en las observaciones de agresiones realizadas en libertad, se encontró que los machos que residen en el dominio vital donde tiene lugar la agresión tienen muchas más posibilidades, hasta un 83,33% de ganar la agresión con respecto a los no residentes en el dominio vital donde se produce. Además, todas estas interacciones agresivas se resolvieron con una única agresión, a diferencia de lo que sucedió en las pruebas entre machos en cautividad, lo que sugiere que la agresividad es menor entre vecinos, fenómeno que se conoce como el efecto del querido enemigo. Por último, con respecto a los individuos emparejados, se encontró que en ellos la dominancia fue determinada igualmente por la residencia en el dominio vital. Esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un excelente día.